os presento a José Ángel Aybar, que es presidente de la Fundación Síndrome de Dravet. Ya sabéis que la Fundación y AMECE han organizado este evento conjuntamente. Y José Ángel, más que en su faceta de presidente, os va a hablar en la de padre de un chico con 6 años con síndrome de Dravet y nos va a hablar del abordaje interdisciplinar, un poco íntegro, como familiar de la epilepsia rara y compleja. Así que, bueno, comprimirá un poquillo su charla para dejar espacio a la mesa redonda. Y dicho esto, todo tuyo, José Ángel. Pues nada, Rodrigo, antes que nada me gustaría dar las gracias a todos los ponentes que han aceptado participar en esta charla, así como a Natividad y a MECE, ¿no? Pues por eso, ¿no? Pues por permitirnos organizar este evento online, ¿no? También, por supuesto, a todas las personas, ¿no? que estáis atendiendo, ¿no? Ya seáis profesionales de la enfermería, docentes o familiares, ¿no? Como dice Rodrigo, ¿no? Yo voy a contar un poquito mi experiencia y después me gustaría dejar varias preguntas abiertas tanto a Elvira como a Natividad como a Rocío y a Yolanda, ¿no? Mi experiencia pues, con el síndrome de Dravet empezó con una crisis epiléptica, ¿no? Mi hijo tenía alrededor de 6 meses, era el primero, y yo recuerdo además ese día perfectamente, ¿no? El 14 de julio del 2015, y recuerdo que estaba jugando yo con él en el sofá y de momento pues perdió el conocimiento y se puso con todas las extremidades a temblar, ¿no? Tanto mi mujer como yo totalmente desconcertados, ¿no? Y bueno, ¿no? Llamamos a emergencias y vinieron los servicios de emergencia y nada, ¿no? Pues ingreso hospitalario y así fue como comenzó más o menos nuestra historia con el síndrome de Dravet, ¿no? Tras este primer episodio, pues tuvimos más episodios, ¿no? Pues en los que prácticamente la situación era la misma, crisis epiléptica sin control en cualquier momento del día, con lo que eso puede llegar a impactar, ¿no? En la calidad de vida, ¿no? Nosotros relativamente tuvimos suerte y la neuróloga, pues bueno, pues en cuanto vio la primera crisis epiléptica que fue realmente prolongada, creo que fue alrededor de 10-12 minutos, pues ella ya pues, suponía que era algo más que crisis febriles, ¿no? Por lo cual, pues bueno, ya estaba atenta de que pudiera ser algo más, ¿no? Tras el segundo o tercer episodio le hicieron un test genético y bueno, pues el resultado fue claro, mutación en el SCN1A, con lo cual síndrome de Dravet, ¿no? En aquel momento yo recuerdo, ¿no? Que buscábamos por internet y algo que me llamó mucho la atención es que el síndrome de Dravet se caracteriza, ¿no? Como epilepsia catastrófica de la infancia, ¿no? El impacto, ¿no? que puede llegar a tener pues, cuando lees eso es bastante importante, ¿no? ¿Por qué el síndrome de Dravet, ¿no? Es una epilepsia catastrófica de la infancia, ¿no? Porque no solo es una epilepsia resistente a los fármacos, ¿no? Con convulsiones frecuentes y de larga duración, ¿no? Sino que tiene otros muchos trastornos que afectan al desarrollo del niño, ¿no? Lo mencionó anteriormente Rocío, ¿no? Con algunos ejemplos, ¿no? Desde una tasa de mortalidad elevada hasta, bueno, pues problemas ortopédicos, retrasos en el lenguaje, trastornos en el sueño, infecciones crónicas o trastornos también de integración sensorial, ¿no? O espectro autista, ¿no? Con lo cual, aquí los padres tenemos que tomar de alguna manera pues, un rol importante para ver cómo podemos manejar o afrontar todas estas afectaciones, ¿no? Y aquí yo es donde me gustaría resaltar de alguna manera, ¿no? En España, por desgracia, hay una clara dicotomía, ¿no? entre los servicios escolares, los servicios sanitarios y los servicios sociales, ¿no? Y esto hace que de alguna manera los padres nos tengamos que convertir en médicos, en psicólogos, en gestores, en coordinadores, en fisioterapeutas y en muchos otros roles, ¿no? Y más que los padres, yo diría las madres, ¿no? Yo estaba mirando, antes de empezar mi charla, estaba mirando los participantes y me lo esperaba de alguna manera, ¿no? Que yo diría que hay un hombre de cada 50 mujeres, ¿no? Con lo cual, bueno, es preocupante, ¿no? De alguna manera que seáis siempre las madres o las mujeres las que os involucráis en este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que el rol masculino se necesita aún más, ¿no? Y bueno, ¿no? Lo que venía a decir con esta foto, ¿no? Aquí podéis ver, ¿no? Cómo a veces funciona el trabajo
el trabajo en equipo, ¿no? Todos intentan construir una vía, pero al final la vía de tren no funciona. No funciona porque no ha habido coordinación. Y aquí me gustaría lanzar la pregunta a María Elvira, a Rocío, a Yolanda y a Natividad de cómo creéis vosotras que podemos hacer las familias o las asociaciones de pacientes para solventar o para mejorar esa falta de coordinación que hay entre los diferentes servicios, que por cierto no ocurre en otros países. No sé si os queréis activar el sonido y el audio. Yo soy Natividad, me voy a poner la cámara. Buenas tardes. Yo creo que es fundamental las asociaciones de padres, primero por los propios padres que tienen las mismas hijos con las mismas patologías de apoyo, y sobre todo porque ellos consiguen lo que no conseguimos muchas veces las asociaciones científicas, a pesar de la evidencia y de muchas cosas, y consiguen muchas más cosas. Lo ideal es crear esas sinergias y poder ir juntos las asociaciones de padres y las asociaciones científicas. Es fundamental. De hecho, bueno, hace poco hemos firmado el convenio de colaboración entre la Fundación Dravet y AMECE, y porque siempre hemos creído en esa sintonía que tiene que haber, y son importantísimas las reclamaciones de los padres, que además tenéis una sensibilidad especial. Y yo os felicito a todas las familias que tenéis hijos con enfermedades crónicas y en muchos casos complejas, porque además sois una enseñanza de vida y de cuidado para todos los que trabajamos con ellos. Muy bien, no sé, Rocío, María Elvira, Yolanda, no sé si queréis añadir algo. ¿Cómo creéis, no? Por ejemplo, los servicios sanitarios, los servicios escolares, o en general los servicios públicos, ¿no? Porque al final son servicios públicos, ¿no? Puedan estar mejor coordinados, ¿no? Bueno, yo estoy muy de acuerdo en el poder de la familia, porque evidentemente muchas veces conseguís más cosas que nosotros, pero también creo que es muy importante, pues, coordinarse dentro de cada sector para evitar la sobrecarga asistencial. Y una forma muy clara de facilitar la sobrecarga asistencial es mejorar la información y mejorar la coordinación. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. O sea, por ejemplo, los médicos, los equipos de orientación escolar no pueden hablar con nosotros porque están muy ocupados, pero nosotros a veces no podemos hablar con ellos porque están muy ocupados, y simplemente si consiguiéramos hacer una reunión, pues estaríamos todos menos ocupados porque conseguiríamos resultados en paralelo, haríamos algún protocolo, haríamos algo útil en común, y es, pues bueno, voluntad, que creo que hay mucha, pero también a veces es que nos supera el trabajo y las dificultades estructurales, ¿no? Y parece que gente arriba no se da cuenta de lo importante que es, quizá, pues es no tener un día una consulta, o no tener un día que estar en donde sea, y hacer precisamente ese día pues algo de coordinación o algo de organización, pero no lo facilitan mucho. Parece que eso es menos meritorio que estar siendo como una cadena de producción, ¿no? Yo a veces en mi consulta me siento un poco una cadena de producción, un paciente detrás de otro, con el mismo problema y el mismo problema y el mismo problema, y lo que te entran ganas de, bueno, de coordinar de alguna manera ese problema, pero te encuentras muchas veces contra un muro. Y vosotros tenéis un empuje y una fuerza que a veces pues, nos falta a los profesionales, ¿verdad? Pero aquí, disponibilidad y aquí a mí me gustaría remarcar una cosa, una de las dificultades, tú que eres doctora o clínica, una de las dificultades que nos encontramos, ¿no? También desde las asociaciones de pacientes, es la reticencia desde las sociedades científicas o las sociedades médicas, más que científicas, a interaccionar con los pacientes, ¿no? Nosotros pues, hemos intentado interaccionar con varias sociedades científicas, entre ellas, pues no sé, la Sociedad Española de Neurología o la Sociedad Española de Epilepsia, y a veces, pues bueno, resulta extraño, ¿no? Pues que al paciente se le excluya totalmente, ¿no? Especialmente en nuestro caso, porque nosotros, por ejemplo, recibimos el Premio Epilepsia 2018-2019 de la Sociedad Española de Neurología, y después cuando vamos a hablar con la Sociedad Española de Neurología se nos cierran las puertas. Es un poco contradictorio, ¿no?
Con lo cual, no sé, tú como doctora, que supongo que no sé si eres miembro de alguna de estas sociedades, ¿cuál es tu visión? Bueno, yo soy miembro de la Sociedad Española de Neuropediatría y en Andalucía también pertenezco a ANDA, que es la Sociedad Andaluza de Neurociencias del Desarrollo. Pues no sé decirte nada sobre el organigrama y el órgano de gobierno de esos departamentos. Yo, bueno, como en todas las profesiones, quizá hay ciertos egos o cierta reticencia, ciertos miedos a la interacción y no sé, no sé decirte. Pero, pero bueno, creo que igual que seguir llamando a puertas muy altas, gubernamentales y eso, pues seguir dándole toque a los médicos hasta que empiecen a compartir con vosotros esto, porque creo que es importante. Hombre, a veces hay situaciones en las que quizá cada uno tiene su posición también y su lugar, ¿no? Y entiendo que quizá haya algunas cosas en las que el trabajo tiene que ser dirigido hacia otra dirección, ¿no? A mí muchos padres esperan de mí algunas cosas que son imposibles y yo me siento muy frustrada porque tampoco puedo arreglarle la situación en el colegio o hacer que la profesora le ponga la medicación, porque a mí me han llegado a pedir que le escribiera una carta a la profesora diciéndole que le pusiera la medicación al paciente. Creo que con el diálogo sería más fácil, como ha dicho Elvira antes, pero no te puedo decir. Te puedo dar el Bueno, algo que yo no he mencionado, disculpa Rodrigo, yo no resido en España, yo resido en Francia. Y yo empecé a formar parte de la Fundación Síndrome de Dravet, primero porque soy español y segundo porque bueno, ¿no? Pues sí que inicialmente cuando empecé como voluntario, pues me gustaba mucho lo que hacía, ¿no? Que se hacía desde aquí, desde la Fundación. En Francia aquí existen, ¿no? los centros de acción médico-sociales, que son centros que realmente manejan o intentan manejar de una manera integral al paciente, desde las interacciones que pueda tener la familia con el neurólogo hasta la familia, con los profesionales de logopedia o fisioterapeutas. Y yo creo que esa figura, ¿no? Claramente falta en España. Voy a hacer un inciso muy rápido que ya que estamos todos con la cámara abierta, voy a presentar a Natividad, que es enfermera escolar y desde hace 41 años, ¿verdad? Está trabajando con alumnos con epilepsias raras y complejas. Además, es especialista en salud mental y presidenta de AMECE, Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar. Y ya que estamos todos aquí, le doy el guante a Natividad para que lo tire a quien quiera organizando o dirigiendo esta mesa redonda. Y bueno, con esto vamos a dar cierre, pero antes de eso va a haber alguna cosita muy interesante, así que quedaros por ahí todos los que estáis. No te escuchamos. Está silenciada, Natividad. Decía que esto de hablar la última tiene sus ventajas, porque ya lo habéis dicho todo, y yo solamente voy a resaltar 2 o 3 cositas para dar un paso a este diálogo abierto que es muy interesante. Yo voy a empezar con lo fundamental para mí, que somos la solución a muchas de las cosas que se han hablado esta tarde. El que en cada colegio haya una enfermera. De hecho, nuestro lema es, o hashtag, o como se llame, al cole con enfermera. ¿Por qué? Porque no solamente lo ha dicho muy bien María Elvira, estamos para los niños que tienen patologías crónicas, raras o discapacitantes, estamos para toda la población escolar y comunidad educativa. Como no puedo extenderme mucho más, esa es la idea que quería lanzar. ¿Y qué hacemos las enfermeras fundamentalmente en los colegios? Actuamos, resolvemos y enseñamos. ¿Y cómo enseñamos? También lo ha dicho María Elvira, a través de la educación para la salud. Y esa educación para la salud puede ir dirigida a los alumnos, puede ir dirigida a los profesionales docentes y no docentes, porque en los colegios también hay profesionales no docentes, y a las familias a través de la escuela de padres. Y todo eso se organiza no solamente para el caso de la epilepsia, sino para muchísimas otras cosas más, dependiendo del colegio, de las necesidades. Bien. En las crisis complejas crónicas con las que yo llevo trabajando 41 años, algunas requieren incluso de cuidados paliativos porque son, como ha dicho antes muy bien Yolanda, alumnos que tienen unas patologías muy complejas. Es muy difícil llegar de primeras a conocerlas, porque incluso algunos niños tienen distintos tipos de crisis, la gelástica, la no sé qué, la no sé cuántos. A mí en definitiva,
me interesa leerlo, saberlo, pero luego a la hora de actuar nos da igual si es de un tipo o de otro. Sí que tenemos que saberlo para informar a ese profesor o a esos técnicos educativos, ya no se llaman AT, Yolanda, son técnicos educativos 3, hija. Bueno, es que en educación se llaman así. Bien, y entonces, pues para poderles decir, no, tranquilo, con esto no hay que hacer más que dejarle tranquilo y no hace falta ni que nos aviséis, pero si nos avisan, pues vamos y lo vemos en directo. Bien. Conocemos mucho a los alumnos. Es evidente, son niños que entran a los 3 años en los colegios, por ejemplo, de educación especial, pero en los colegios ordinarios, como el que está María también, y en el caso de mi colegio se van a los 21. Los conocemos, ya sabemos todo tipo de cosas, pero de verdad que a veces es difícil, o sea, que yo a las enfermeras escolares que acaben de debutar como enfermeras escolares, que es normal que puedan tener cierto tipo de dudas, ¿no? Es muy importante lo que ha dicho María, ese registro de crisis con todos los datos que se puedan dar. ¿Por qué? Porque ese registro que además el niño va a llevar consigo, no es que lo vaya a llevar aquí pero sí en su agenda, ahí van a apuntar todo lo que ha dicho María, tiempo, no sé qué, cómo se mueve, no se mueve. Fijaros una cosa muy curiosa que ha pasado en mi colegio y bueno, y en más sitios. Si a un niño le da siempre una crisis a las 3 de la tarde, ¿qué está pasando? Pues que habitualmente la medicación no le llega ahí. Los neurólogos tienen sus modas, con todos mis respetos, y a veces ponen el de Depakine cada 12 horas. Pues entonces, claro, a las 3 de la tarde, catapum, chimpum. Bueno, pues es tan fácil como la enfermera escolar, sí, de verdad. En la enfermera escolar... Ya, pero es que se pone, la vida media del Depakine son unas 18 o 20 horas, entonces lo normal es ponerlo cada 12, a veces se pone cada 8 cuando el niño tiene una absorción más rápida, eso es un poco individualizado, pero lo normal... Exacto, pues en este caso nos hemos puesto en contacto con la familia porque siempre a través de la familia nos ponemos luego en contacto con los neuropsicólogos y poniéndolo cada 8 horas he puesto un ejemplo muy simple. Pero es importante porque ese niño no le está llegando por lo que sea la medicación a las 3. Rocío lo sabe mucho mejor que yo. Sí. Bien, claro. Por lo tanto tenemos que tener mucha coordinación con las familias, muchísima. Con los especialistas, ¿por qué? Pues porque en este caso de las crisis complejas tenemos que hablar muchas cosas. Por supuesto, las familias a veces nos transmiten muy bien la información, a veces nos damos cuenta que un niño iba a decir diabético, epiléptico, porque tiene una crisis en el colegio y no nos han informado porque sigue estigmatizándose la epilepsia y los padres lo ocultan cada vez menos, pero todavía se están dando casos y claro, pues es un problema. O sea que es importante el tema de la estigmatización. Bien, en ocasiones, como os decía, hay cuidados paliativos y no solamente en los colegios de educación especial, en los colegios ordinarios. Por cierto, en la Comunidad de Madrid estamos 700 enfermeras en colegios. Parece una cifra muy alta, que lo es, comparado con otras autonomías que nada más que tienen en educación especial y en los colegios privados. En colegios ordinarios hay muchas enfermeras, sobre todo los privados, y también desde hace años y por la demanda de las asociaciones de padres, hay enfermeras en los colegios ordinarios, cada vez más, es donde más se aumenta, y en los colegios de educación especial como mínimo 3. Bien, ¿dónde deben estar escolarizados? Es una pregunta que mientras hablaba Yolanda la he puesto, porque además es una pregunta que se hacen mucho las familias, ¿no? ¿Dónde deben estar escolarizados estos alumnos con epilepsia crónica compleja? Pues va a depender mucho de su nivel cognitivo, de sus patologías asociadas y de lo que en definitiva, como muy bien ha explicado Yolanda, determine ese equipo o bien de atención temprana o bien psicopedagógico, que por cierto yo llevo muchos años diciendo que esos equipos tienen que tener profesionales de la salud, médico o enfermera, pero bueno, sería bastante recomendable. Algún año, yo ya lo veré jubiladísima, pero algún año seguramente que es importante. De hecho, colaboramos con ellos, pero claro, no es que colaboremos, es que estemos y podamos decidir conjuntamente y trabajar conjuntamente. Bien, y ya por no hablar mucho más, que me encanta y este tema me apasiona, la enfermería escolar, como saben muchas de las compañeras que están por aquí, voy a terminar con una frase de Galeano que también, mientras tú, Yolanda, decías
lo de las enfermeras, hay que estar en la realidad. Pues yo es que soy poco realista para algunas cosas y entonces, ¿cómo definió Galeano la utopía? Y la definió como que está en el horizonte, es un camino a 2 pasos y ella se aleja 2 pasos, el horizonte corre 10 pasos más, entonces ¿para qué sirve la utopía? Pues para caminar. Nosotras seguimos caminando a pesar, porque son muchas las, vamos a decir, piedras en el camino, pero convencidas, porque además las familias, no solamente de los niños que tienen patologías, que también, si algún día pudiesen hablar y hacerles las encuestas a ellos, seguro que optaban por ese profesional de enfermería, lo cual no quiere decir que no tenga que haber otros profesionales de apoyo, ¿eh? Yo nunca he dicho eso, tiene que haber todos los que hay. Y bueno, es que quería decir otra cosa y se me ha olvidado, pero seguro que me acuerdo a lo largo de la discusión. Que muchas gracias a todos y es un placer organizar charlas con vosotros, con Dravet. La verdad es que esta nos ha dado un poquito de lata, ¿verdad? Pero también va a ser la última ya de la temporada porque el curso acaba y la verdad que yo todas las que he escuchado vuestras y hoy sigo aprendiendo, me encanta y de verdad estoy emocionada de poder participar y que haya tanta gente y tantas compañeras. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Natividad. Es verdad que esa frase de Galeano es súper bonita y yo la rescato para decir cuál es el siguiente pasito en ese camino hacia la utopía, hacia el horizonte. No sé, Rocío, María, Yolanda, ¿qué se os viene a la cabeza? José Ángel. Yo suelo pensar, Rodrigo, que no siempre es un problema de recursos, sino cómo se distribuyen esos recursos. No tengo las cifras exactas del gasto del PIB europeo y nacional en educación, pero sí sé que hay como un 0,5% de diferencia, ¿no? Esto, por ejemplo, se acentúa incluso más en investigación, en I+D. De hecho, con motivo del Día Nacional de la Epilepsia, que fue el día 24, los últimos datos públicos, ¿no?, del gasto del PIB en investigación y desarrollo, mientras que la media europea son más de 600 euros por habitante, en España está en torno a los 300. Es decir, invertimos menos en I+D que países como Portugal, Polonia, Grecia. Y ya no te digo como países del norte de Europa que están en torno a los 1.500 euros por habitante. Yo creo que se tiene que hacer una reflexión, ¿no?, a nivel nacional, desde luego no al nivel que estamos aquí, sino mucho más arriba, ¿no?, de qué tipo de país queremos para el futuro. Y desde luego se tiene que cambiar la distribución de los recursos públicos que tenemos. Desde luego, invertir en educación o invertir en investigación no es una mala idea, ¿no? Por lo cual yo creo que bueno, ¿no?, que quizás los que están más arriba que nosotros deberían tomar nota. Ya me he acordado que Yolanda, bueno, y todos, un sindicato que se llama SASE, que es de sanitario, vamos, ha hecho un estudio y llevan ya tiempo dando una cifra que por habitante y años costaría tener una enfermera en un colegio 20 euros. Ya. Bien. Además es que ahorramos costes al sistema sanitario, porque ese niño con epilepsia, si no hay una enfermera y no hay una infraestructura, en fin, los docentes tampoco sobran, en fin, cuando tienen un niño con crisis, otro con una hipoglucemia, otro con un atragantamiento, etcétera, etcétera, ese niño va al hospital, por ejemplo, un niño asmático, va al hospital, ingreso, falta de los padres y tal. De esta manera está controlado en el colegio. Por lo tanto, estamos ahorrando costes al sistema sanitario. La pena es que no tengamos todavía, que lo estamos intentando hacer y los terminaremos de hacer, estudios que justifiquen todo eso, porque claro, entran elementos económicos. Así que, bueno, que los recursos son importantes y yo creo que en educación, sanidad y bienestar social, ¿no?, y servicios sociales deberíamos emplear la mayoría, pero bueno. Sí, es racionalizar. Yo estoy de acuerdo con José Ángel también, Nati, lo que ha dicho. O sea, a veces no es cuestión de que no les tenemos, sino que no les organizamos adecuadamente. Y lo que sí que es verdad que no tenemos que tirar la toalla, porque si no estamos al pie del cañón y como familias, como profesionales, demostrando dónde están las prioridades, o sea, la administración desde dentro, os digo, no lo ve.
O sea, no. Y es verdad que últimamente el paciente, el usuario, yo desde servicios sociales sería usuario, o las familias como forma parte de los colegios, cada vez tienen más posiciones de poder y eso es lo que hay que buscar, esos organismos, esa presencia en todas las organizaciones, el empoderamiento del paciente que cada vez veis que está más en... Pues hay que buscar esas organizaciones en las que se pueda dar esa voz y convencer a la administración. O sea, no es de recibo, o sea, que siempre vayan las madres, que son las que dejan de trabajar para atender, como ha dicho antes José Ángel, eso es que hay que hacer algún cambio, hay que sentarse a repensar. Que seguimos igual que hace no sé cuántos años. Yo desde que estoy aquí en servicios sociales y en otros ámbitos, siempre es la parte femenina la que de alguna manera pierde. Entonces eso hay que seguir batallando, esto es así. Y no ya lo de Galeano, si no es verdad, pero tenemos que seguir con eso, grandes sueños para perseguirles, para no perderles de vista mientras les perseguimos, ¿no? Como decía aquel, así que me uno a todo lo que beneficia a las familias. El tema de la enfermería sí que es un tema muy complejo y, por ejemplo, Castilla y León es un ámbito cerrado. O sea, quien consigue, lo consigue por otras vías y no hay en educación. O sea, que realmente son 20 euros, como dice Nati, que no es, económicamente no es inversión, pero es tal la organización que hay que cambiar, o sea, no es un personal. Hay que acordar con otras administraciones, con otras consejerías esa figura. O sea, que hay una labor muy grande. Pero bueno, tener muy claro lo que necesitamos, eso es lo primero, y después ya por ello. Lo que decía, en cuanto a lo que decía Natividad, ¿no? El coste que supone tener una enfermería, un enfermero, o sea, personal de enfermería en el centro escolar, versus el coste que nos supone, ¿no? Nosotros nos pasa lo mismo con el test genético, ¿no? Hay muchos centros que estamos con dificultades para que a los pacientes se les haga un test genético, ¿no? Y eso muchas veces implica que el paciente tenga un diagnóstico tardío e incluso se le dé un tratamiento contraindicado y que al final acabe en la UCI, que es mucho más caro que el test genético. Con lo cual, no sé si con la enfermería quizás pasa lo mismo, ¿no? El hecho de no tener una enfermera escolar en el colegio, pues puede llegar a causar que por no tener ese personal en el colegio, pues al final, pues bueno, incrementa el gasto sanitario por todo lado. Efectivamente. Hablábamos también de los gastos y la distribución de los recursos y yo le quiero tirar una pregunta a Rocío sobre los recursos también para seguir investigando desde el punto de vista clínico enfermedades raras y en concreto pues las epilepsias graves. Bueno, como he comentado antes, la investigación en enfermedades raras tiene pues la dificultad, pues eso, la dispersión geográfica, el escaso número de pacientes, el desconocimiento en muchos casos de las bases, pero bueno, yo creo que de verdad, y además lo he notado en los últimos 4 o 5 años, se está implementando y aumentando la investigación, muchas veces con recursos privados, es el tema, muchas veces pues a través de farmacéuticas, es cierto. Las universidades también se están poniendo las pilas y están esforzándose cada vez más y bueno, incluso desde los gobiernos se han dado partidas, ¿no?, para investigación en enfermedades raras. Lo que pasa es que normalmente, pues no sé, no veo yo que lleguen los recursos a donde tienen que llegar a veces y bueno, queda mucho por hacer. La investigación, como bien habéis comentado antes, pues es el pobre de la sociedad española. O sea, parece que somos país de servicios, ¿no? Que servimos para eso, para hacer, para producir y producir y producir bienes esenciales, pero no para crear algo que realmente pues promueva un bien a la larga para la humanidad y cualquier investigación pues va hacia ese camino. No sé, yo tengo una reducción de jornada porque no puedo investigar si no, o sea, y la reducción de jornada es quedarme sin sueldo, o sea que yo no podría estar hablando ahí aquí con vosotros y eso si no me tuviera reducido el 33% de mi jornada laboral por cuidado de hijos que están por ahí repartidos mientras que hablo con vosotros, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base, pues imagina. Yo creo que tenéis razón en que la distribución de la riqueza no está bien planteada y que tenemos que nosotros pues seguir informando y seguir
incidiendo en nosotros que sabemos lo que hace falta, pues intentar seguir moviendo a los que no lo saben, pero tienen el dinero hacia lo que tienen que hacer, ¿no? Y pregunta también para María Elvira. Planteamos este webinar como un manejo interdisciplinar de las epilepsias. Desde tu punto de vista como enfermera, ¿cuáles son las figuras con las que más interaccionas? Bueno, no sé, ¿qué opinión tienes? ¿Cómo actuáis ante este protocolo conjunto? Claro, esto va a sonar otra vez a venta de la enfermería escolar, pero antes cuando estabais hablando un poco de toda esa coordinación, de todas las dificultades que tenéis los familiares y pacientes, ¿no? Para los equipos de orientación, el hospital, la atención primaria, los profes y tal, un poco los entornos que rodean a la fisioterapeutas y tal, pues yo creo que nosotras es como, yo no sé si todo el mundo conoce la figura de la enfermera de enlace en los hospitales, ¿no? Pues que es una figura que además es relativamente reciente, ¿no? Es una enfermera que prepara el alta del paciente y que sigue, hace un seguimiento a la alta, ¿no? Pues nosotros somos la enfermera de enlace con la escuela y con el resto del sistema sanitario. O sea, muchas veces la coordinación no se produce por desconocimiento del funcionamiento de los sistemas, ¿no? O sea, aparte de por otras muchas razones, ¿no? Pero el personal sanitario desconoce el funcionamiento del sistema educativo y el personal educativo desconoce el funcionamiento del sistema sanitario. Y cuando hay un niño con una patología, esos dos sistemas confluyen y viven y conviven y coexisten en la vida diaria de ese niño, ¿no? Y la enfermera escolar sirve para ayudar al paciente, al niño y al alumno a moverse en el sistema sanitario y al sistema sanitario ayudarle a moverse en el sistema educativo, ¿no? Entonces, yo sí que creo que tengo una función muy importante de coordinación, ¿no? Y yo a las familias directamente, o sea, a veces nos comunicamos a través de la familia con el médico, y yo muchas veces, no sé si esto estará muy bien dicho o no, pero lo hago y muchísimas veces pido permiso a la familia, evidentemente siempre, y me comunico yo directamente con el sistema sanitario, llamo al médico de fulanito, al fisioterapeuta de menganito, a trabajadora social. Hoy está hablando con la psicóloga de una peque que tenemos en el cole, ¿vale? Porque es eso, es esa figura que conoce todos los sistemas que rodean un poco al alumno con patología crónica. Y yo, ¿sabes? Y si a un profe le dices, no, es que se desconecta muchas veces de clase, ¿y qué hago? Se lo digo a la familia, no sé qué y tal. Pues a lo mejor, pues eso, valoraciones con neuropsicólogos. Esto es conductual, esto forma parte de la psicología, o sea, forma parte de la patología. Bueno, pues la enfermera escolar tiene más facilidad para conocer qué tipo de recursos. Pues esto igual le vendría bien, espera, lo vamos a hablar con menganito, o, ¿sabes? Pues mira, vamos a hablar con la neuróloga a ver si él valora una valoración por un neuropsicólogo. Bueno, pues al final también es esa nuestra función, ¿vale? Conocemos cómo es el entorno educativo, conocemos cómo funcionan los servicios de orientación, conocemos qué tipo de dictámenes se necesitan y cómo se hacen, y que, pues vuelvo a decir, no sé si será muy ortodoxo o no ortodoxo, pero no os imagináis las de emails y cartas que he escrito ya al médico: necesito que me pongas en el informe médico esto, para que entre en este dictamen y reciba de estos apoyos, ¿vale? Pues es que muchas veces pues no lo saben, pero no porque no quieran, sino porque para que sea considerado un alumno con discapacidad motora tiene que tener, bueno, ¿sabes? Y nosotras ahí podemos apoyar. Creo que lo hacemos de manera cotidiana. Muy interesante. Y ahora que hablamos además de recursos, de falta de recursos, hay otras veces en las que hay recursos y no se utilizan. Quizás estas sean las veces de menos comparado con la anterior, pero Yolanda, te quiero hacer una pregunta sobre los servicios de CREER. ¿Están disponibles para familias, para personal escolar también? ¿Para quién estarían disponibles? Francamente, el centro, aunque el nombre tan largo que casi no cabe en la fachada,
el Centro de Enfermedades Raras, el Centro Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y a sus familias, pero luego como usuario también es los profesionales de todos los ámbitos, además, a través de ya no solo formación especializada que organice el centro, colaboración con entidades, la Fundación está muchas veces aquí en el centro, atención individual y atención en grupo. Realmente el perfil no es solo atención directa y finalista en el usuario individual y la familia, sino a todos los profesionales también que hay alrededor del mundo escolar. De hecho, cada vez más, en la medida en que somos más conocidos, cada vez las preguntas y las consultas que nos llegan a través del servicio de información, que está abierto a todo, igual que la solicitud, abierta libremente, no tiene que ser, como nos dicen muchas familias, ¿quién me tiene que canalizar? ¿Quién me tiene que derivar? Nadie. La voluntad del usuario, si tiene enfermedad rara, que es el único requisito que por la orden de creación del centro nos piden, que sea diagnóstico de enfermedad rara o sospecha muy fundada de enfermedad rara, que a veces es muy difícil decir algo si es o no es, que son arenas movedizas, a veces pues lo solicita y luego ya recibe la atención que sea. O sea, el recurso estaría abierto. Y sí que es verdad que nos llega cada vez más esa necesidad, un poco como planteaba Elvira, o sea, esa necesidad de ser un intermediario en toda esa información que está alrededor del alumno. Y traducir a veces, los informes médicos a veces es verdad que necesitan ser traducidos para que ese equipo de orientación pueda hacer un informe fundado que lleve un dictamen adecuado, porque lo que tiene que hacer no va a decir lo que necesita ni un médico, ni Rocío es su papel, no le podemos pedir que diga qué necesita el alumno en el colegio, porque no es su papel, pero sí que necesita cómo funciona este alumno y por qué razón funciona así. Luego tú, que eres el experto en educación, decide qué recurso o qué profesional o qué organización en el centro escolar es la mejor para ese alumno, pero porque tiene este problema. Yo no te voy a decir si hay recursos, si como ponen algunos informes, apoyos individualizados. ¿Qué es eso? Apoyos individualizados. Esa es la conclusión que tiene que hacer el profesional de educación, el que esté, el orientador que le ha tocado el marrón de hacer ese informe. Pero porque muchas veces, Rocío, creo que estáis presionados por las familias y también es un papel muy difícil. ¿Quién le dice a una familia, oye, que no lo pongo? No, pues lo pones porque crees que va a funcionar eso, pero es que realmente eso tenemos que transmitir a las familias, que muchas veces lo digo desde aquí, eso no significa nada. O sea, un equipo de orientación necesita apoyos individualizados, ¿vale? Como diría la gente joven, perdona, ¿y qué esto qué es? ¿No? O sea que, bueno, que en eso sí que es verdad que traducir la información, Elvira, tienes razón, y hay que ayudar un poquito a esa cultura. Yo a veces hacemos talleres con los padres, igual me estoy alargando, Rodrigo, córtame, que yo hablo mucho, con talleres con los padres y me gusta meter una parte de terminología, porque a veces nos perdimos en las terminologías. Yo tengo aquí situaciones de familias que vienen que no me quieren hacer una adaptación curricular significativa. Dices, pero si tu hijo va un poquito retrasado, pero no como 2 años para atrás, o sea que a veces también nos perdemos en la terminología. Así que lo más traducido y lo más cohesionado todos los recursos, los servicios, perfecto. No sé si he respondido, me he ido, que ya te digo que hablo mucho. Yolanda, dime. Una pregunta, porfa. Iba a decir tu cole. Tu centro está en Burgos, ¿no? En Burgos, eso es. Estamos en Burgos, pero somos estatales. Es el problema de estar aquí, que nadie piensa, nos asocian a la Junta de Castilla y León. No, sois estatales y además a mí me han invitado a verlo y cuando ya se pase todo esto iremos a haceros una visita. Sí. Además, más que una visita, que hay mucho que podemos hacer juntos. También, pero que también hay unos programas respiro y en verano y todo eso muy buenos. Entonces es interesante porque las familias de estos niños, sobre todo, a veces son monoparentales, casi siempre recaen en la madre porque los padres desaparecen. O sea, no es que se divorcien normalmente, no, es que desaparecen y les dejan con estos niños y más. Y tal, a eso me refiero, problemática y entonces el respiro que pueden tener a lo mejor es eso. Y la verdad es que creo que es un centro que se tenía que conocer mucho más porque dispone de muchos recursos para las familias y para los profesionales, también de formación. Sí. Verdad, y de conectar. O sea, yo a veces lo digo, por ejemplo, en Dravet, cuando ha estado aquí en la fundación y hemos estado con los chicos y chicas que vienen, dices, es que la verdad que esa visión que nosotros tenemos, somos profesionales privilegiados, y muchas veces lo digo. O sea, ¿quién ha visto de Dravet 15 casos juntos, más los individuales que hemos podido? Pues pocas veces, en cualquier patología, le nos gastó, pues a lo mejor has tenido uno en el aula, pero nosotros aquí llevamos desde el 2009 5 casos vistos,
O sea, que también te da esa, que tenía que pagar yo por estar trabajando aquí, vaya, no tanto que Bueno, se me como, pero bueno. Por antigüedad he visto muchos le hemos gastado, muchos web, muchos Claro. ya está, Sí. muchos graves, pero no todos a la vez. Sí que Pero Nati, tú llevas 41 años. Me gana. Toda una vida estaría contigo. Sí que he tenido 40 Duchenne, que sabéis que también es una enfermedad, Sí. pero ahora están en los colegios lógicamente ordinarios. Pero... Preferentes, de escolarización preferente. Sí, exacto, como el de María. Si María y yo compartimos a veces alumnos, cuando ya están muy malitos se vienen al mío, cuando no pueden darle todos los recursos que tienen que dar, bueno, y otras enfermeras. Así que es verdad que además, bueno, no es por... pero que es un centro interesante y que tendremos que establecer negociaciones. Yolanda, ¿tú eres la directora? No, Aitor Aparicio García es el director. Yo estoy, como ha dicho Rodrigo, de pedagoga aquí. A mí no me saques de la educación, no solo de niños, que me emociona, pero de cualquier edad. Vale. Y oye, con estos apuntes a mí me parece un final precioso para este webinar. Nos hemos atrasado un poquito, así que perdonad a los asistentes, pero en un webinar sobre manejo interdisciplinar hemos tenido un rango de profesionales increíble, pero además hemos tenido asistentes que eran pacientes, que eran familiares, que eran enfermeros, que eran personal docente, personal de industria, sanitario, así que yo creo que bueno, que esto es lo que buscábamos y lo hemos conseguido, y yo no me voy sin daros las gracias, Nati, José Ángel, Yolanda, María y Rocío, por estar aquí y por dar unas ponencias tan interesantes. A vosotros. Gracias. Un aplauso. Gracias. Gracias también a los que habéis estado ahí y un abrazo a todos. Nos vemos. Adiós a todos. Adiós. Chao. Gracias. Adiós. Luego.